Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Nadia. El día de hoy vamos a estudiar la lección 193 de un curso de milagros. Esta lección nos dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expande eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones, sin embargo, su Hijo cree verlas. Por eso, tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas, y ellas reflejan su amorosa bondad para con el Hijo que Él ama. Cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Su forma es lo único que varía según las circunstancias, los acontecimientos, los personajes o los temas, los cuales parecen ser reales, pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este. Perdona y verás esto de otra manera. Bueno, ¿de qué nos habla esta lección? Nos dice que Dios, pues desde luego no tiene ninguna necesidad de aprender nada porque Él ya lo sabe todo. Pero como nosotros que somos el Hijo de Dios, de repente somos muy contradictorios y entonces pensamos en ilusiones y pensamos que los demás nos hacen daño y nos identificamos con este sueño y creemos que este sueño es completamente real, entonces Dios lo que hace para acercarse a nosotros es simple y sencillamente el decirnos todo lo que te está sucediendo es una lección que yo quiero que aprendas. Pero fíjate bien, no es el hecho de que si tú estás enfermo, la lección es que necesitas aprender a vivir enfermo, porque muchas veces también planteamos eso, ¿no? Erróneamente, de que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. No. Al contrario, la voluntad de Dios es que tú estés sano, porque Dios no conoce la enfermedad. Pero sí, a lo mejor si tú estás viviendo alguna experiencia de enfermedad desde tu sueño, desde tu percepción, que no es algo que Dios te mandó, sino que tú estás proyectando en tu película, esa es una lección que Dios quiere que tú aprendas. ¿Qué es lo que quiere que tú aprendas? El perdón, el perdonarte. El perdonarte totalmente, el que si el día de hoy tú estás enfermo, si el día de hoy tú tienes cáncer, si el día de hoy tú tienes faringitis, si el día de hoy tú tienes la enfermedad que tú quieras, ahora sí, literalmente, la verdad es que lo que te pide Dios es que te lo perdones y sigas feliz y adelante con tu vida. Y a lo mejor me podrás decir aquí, ¿cómo es posible y cómo me estás diciendo que yo, si yo tengo cáncer, entonces voy a seguir feliz y alegre con mi vida y simple y sencillamente me lo voy a perdonar? Efectivamente, es lo que tú tienes que hacer. En realidad, el darte cuenta de que tú no eres ese vehículo que está fallando, que está teniendo tal enfermedad, sino que tú eres el amado Hijo de Dios, te da la herramienta simple y sencillamente para recordar que no hay nada que temer. Tú ya estás a salvo. Tú ya estás a salvo y la única elección que puedes hacer en este momento es elegir la paz de Dios y la dicha y el gozo de Dios. Y en ese momento vas a comenzar a cambiar tu realidad. Bueno, es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso
se encuentra tras la forma. Esta uniformidad es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro, ya que la lección es tan simple que al final no se puede rechazar. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia que, aunque se presenta en innumerables formas, se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver la simple lección que se encuentra allí. Efectivamente, como nos dice aquí, a veces es difícil el pensar, pero yo estoy viviendo esta situación que yo percibo como dolorosa porque es una falta de perdón. ¿Cómo es posible? Y sí, la realidad es que toda situación que a ti te esté ocasionando dolor es una falta de perdón. Incluso hasta una de nuestras lecciones nos dice que el perdón es la llave de la felicidad, y aquí en esta lección se nos está diciendo de manera muy clara y contundente: perdona y verás esto de otra forma. Perdónate y verás esto de otra forma. Estas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones. Todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiestan. Estas son las palabras con las que a la tentación le llega a su fin, y la culpabilidad abandonada ahora deja de ser objeto de reverencia. Estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo miedo de la mente. Estas son las palabras mediante las cuales el mundo entero le llega a la salvación. Perdona y verás esto de otra forma. La mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige permanece oculta en una falta de perdón. Es decir, recuerda que tú eres el único pensador en tu mente. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonar? Pues tú. El único o la única que puede tomar la elección de trabajar el perdón el día de hoy, pues eres tú. En el momento en el que decidas trabajar el perdón y darte cuenta de que no necesitas identificarte con esta película que estás viviendo, en ese momento vas a salir de esa oscuridad en la que tú solito te has encerrado para dar paso a la luz, alegría, a la luz, a la dicha y a la paz de Dios. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ningún pensamiento rencoroso sin corregir, ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo Hijo. Si tú crees que la lección que tienes que aprender de algo que estás viviendo es a ya no dejarte, a defenderte, a ser menos menso, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, aprendí que no debo ser tan menso. No, en realidad lo único que tienes que aprender es a perdonar. Es a lo único que debes de aprender. Si tu ego te está mandando el mensaje de que la lección es que te tienes que cuidar y que tienes que estar más alerta y que tienes que estar más a la defensiva, entonces no has aprendido la lección. Te repito que la lección siempre es perdona y verás esto de otra manera. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos para la paz. Deja que la misericordia llegue a ti cuanto antes. No trates de posponer su llegada ni un solo día, minuto o instante más. Para eso se hizo el tiempo. Úsalo hoy para lo que es. Dedica mañana y noche el tiempo que puedas a lo que éste tiene como propósito, y no permitas que el tiempo que dediques sea menos que el que sea necesario para satisfacer tu más imperiosa necesidad. Da todo lo que puedas y luego da un poco más, pues ahora nos levantaremos apresuradamente e iremos a casa de nuestro Padre. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y ya no queremos seguir demorándonos más aquí. Según practicamos, pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. La verdad es su mensaje, la verdad es su enseñanza, suyas son las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror,
responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Repite estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento, y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Bueno, pues esta es una lección que a mí me parece básica del curso de milagros. Es una lección básica porque efectivamente me habla de lecciones, pero me habla de lecciones en el amor, en el perdón, en el recordar quién soy y en el darme cuenta de que efectivamente Dios me acompaña en todo momento y en todo lugar para que yo pueda salir adelante y pueda librar esas lecciones en paz. Bueno, pues yo te agradezco mucho que el día de hoy hayas compartido conmigo esta lección. Te mando un muy fuerte abrazo de luz, deseando de todo corazón que el día de hoy tú recuerdes que tú ya descansas en Dios. Hasta luego.